va caminando. Ajá. Moviendo los pies el elmo. Ay, no. Realmente era una vibra muy fuerte. Había cuerpos, obviamente oscuridad. El que tú te cambies de casa por la cabeza. ¿Qué pasa cuando alguien muere y no se va del todo? Hoy vas a ver evidencias que no deberían de existir, grabadas después de la muerte. Vamos con la primera. Lights, they turn off automatically at a certain hour. And I'll tell you right now, I'm gonna walk you through now. I have a friend that works that he would see and hear things coming from these furnaces when they're burning the bodies. So when I'm walking through here, they usually put the urns out to send to the families. So when I'm walking here at night, I walk right by these urns that they put on these tables here. And then I come down, freaking out. Una vez termina nuestro proceso de vida, dicen que existe algo más allá. Y el día de hoy me acompaña Alain Luna. Sombra, un placer estar contigo como cada jueves, listo para analizar toda esta evidencia que creo que comenzamos fuertes e interesante. Al final de cuentas, tan solo el entorno de un crematorio, el pensar que quizá minutos antes había un cuerpo inerte, un cuerpo sin vida, el proceso que se le tiene que realizar ya representa algo. Ahora imagínate tener este tipo de manifestaciones que para mí es una prueba clara de que las energías se quedan en el lugar y que a veces quizá quieran darle un mensaje a la persona que trabaja ahí pidiendo ayuda a su familia. Diferentes situaciones que creo que cada una es muy particular. Pero bueno, bienvenido a toda la gente. Gracias por la invitación. Alain, este episodio se está estrenando prácticamente en Jueves Santo, un día muy energético para algunas religiones, principalmente la católica, y justo hablar de más allá de la muerte, ¿no? En un proceso en donde conocemos un Via Crucis, esta travesía de Cristo, donde se hace un sacrificio para purgar todos los pecados que hasta ese momento y los que se cometieron después se iban a purificar y así poder ganarse el cielo. Híjole, que este es un tema bastante interesante y recordaba algo. ¿No te ha pasado que todos los Jueves Santos o Viernes Santo pasa algo? El cielo de verdad es diferente, se ve nublado, las nubes son diferentes, el entorno es diferente. Y yo recuerdo desde pequeño el Viernes Santo, cuando íbamos después a todo este proceso de crucifixión o a la representación que se realizaba, después empezaba un viento extraño, lluvia, el cielo oscuro. Son días realmente extraños que quizá muchos lo pueden ver como alguna coincidencia. Para mí es un mensaje o una señal. Sí, de hecho me hiciste acordar una frase muy típica hasta de las señoras, ¿no? La típica abuelita que cuando en estas épocas se nubla, dicen, ay, a esta hora murió Jesús.
haciendo como la remembranza Ajá. de que se nubla cuando está el Vía Crucis. Exacto, justamente o aproximadamente 3 de la tarde es cuando empieza a ocurrir todo esto, ¿no? Ajá, todo este efecto. Pero yo sé, te voy a hacer una pregunta. Yo sé que la respuesta es muy obvia, pero también quiero que la gente allá en sus casas la responda a través de los comentarios. ¿Tú crees que existe el más allá realmente? Decir que creo sería abrirlo como una posibilidad. Yo diría más bien lo podría confirmar. Ok. Es fuerte decirlo de esta forma, pero al final de cuentas creo que es algo que la ciencia sería muy complicado que lo pueda de alguna manera decir en algún momento, pero con tantos años, tantas investigaciones, tantos argumentos y sobre todo esa cercanía con la gente, lo que ha vivido y los mensajes que ha recibido del más allá, me queda claro que es real, que existe. Y de hecho, creo que es lo que de alguna manera nos puede dar hasta cierto punto miedo. ¿Qué sigue después de la vida? ¿Qué tan bueno fui? ¿O qué tan malo fui? ¿Y a dónde voy a ir, no? Yo creo que el miedo de muchos es saber o pensar que cuando nos toca trascender, de cierta manera te puedes quedar anclado a ese lugar. Y justo el día de hoy, todas las evidencias que te voy a presentar tienen que ver con esto. Con estas pruebas que la gente graba, en donde de cierta manera se podría demostrar que existe algo más allá. Que después de que trascendemos, no siempre nos vamos. A veces hay que cumplir una especie de purga para poder trascender. Híjole, eso es muy, muy fuerte. De hecho, los lunes regularmente es cuando se les reza a las ánimas del purgatorio. Recientemente lo platicaba. Hay personas que cuando pierden las llaves, van a tener un examen, le rezan a las ánimas del purgatorio para poderlo encontrar y realmente lo encuentran. Sí. Porque ellas aparentemente están aquí, ahorita están aquí entre nosotros, esperando a que alguien les pida ayuda para ellos obviamente interceder, hacer puntos y que a través de estos puntos, por así decirlo, puedan irse purificando hasta llegar a esta transición. Pero imaginarte eso es complicado. ¿Te imaginas que cuando falleces, tu chamba es ayudar a la gente a encontrar cosas? Ajá. Para poder ahora sí que purgar todo lo que hiciste mal en vida. Sería como el meme de ya, güey, ¿no? Sí, es como, o los fantasmas, ¿no? Que, no sé, era la planchada y la gente comenta como cuando la máquina de chambeo, ¿no? Que sigues trabajando después de la muerte, Ajá. ayudando pacientes. Pero va a sonar feo, pero en ellos no está mal. O sea, la planchada era bien ojeta. Bueno, sí, tiene una historia muy, muy heavy, ¿no? O sea, vivió un punto malo, un punto crítico, pero eso lo llevó a descuidar a enfermos y por eso fallece. Exacto. Ahí sí entraría el para que se le quite. Pues fíjate que hablando de enfermos, me gustaría platicarte la primera historia que la gente nos ha mandado. Tú sabes que cada semana, con cada episodio, la gente nos envía sus historias, tanto en el Grito de la Llorona como en las redes del Creepy. Y me llamó la atención que también fue de las historias que tú mismo lo has dicho. Cuando hay una historia que tiene algo de verdad, Ajá. por más sencilla que parezca la historia, te hace sentir algo. Exacto. Esta historia a mí me puso la piel de gallina. La persona que me lo cuenta es una chica y me comenta que ella lastimosamente perdió a su papá. Cuando su papá estaba en el hospital, le habían detectado una neumonía muy fuerte, por lo que los doctores en una noche le dijeron, ¿saben qué? Lastimosamente esta persona va a fallecer, le damos 2 días, 3 días, con la intención de que la familia pudiera ir a despedirse poco a poco, pudiera darle los santos óleos, pudiera hacer todo lo necesario para que el espíritu de esta persona pueda trascender y esta persona pudiera irse en paz. Es muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Despedir a un familiar, saber que ya de cierta manera lo desahuciaron. Esta persona era muy apegada a su papá y me comenta que esa noche, esa última noche, ella le tocó ser la persona que estaba con él en el hospital. En este velo de sueño, intentando estar tranquila,
escucha a su papá. Voltea, su papá la mira hacia una esquina y le dice: no te apures, ya vinieron por mí. Ella queda impactada y de pronto le dice: ¿quién? Mi mamá ya vino por mí. Su abuela, una persona que ya había fallecido hace muchos años, dice que en este delirio del papá le dice: ¿ya no la ves? Aquí está, ya viene por mí. Y a la media hora el papá se queda calmado y pierde la vida en el transcurso de esa madrugada. Ok. Recordaba, no sé si te tocó ver recientemente un video de una persona, un adulto mayor, que estaba en el hospital. De hecho, vamos a buscarlo para ponerlo. Pero esta persona estaba con vida, estaba muy mal, ya desahuciado. Pero lo bonito, pero también triste de la historia, es que este señor espera que llegue su esposa, se alegra de ver a su esposa lo besa, se acerca a él, en ese momento fallece. Son las oportunidades que de repente nos da la vida de despedirnos de seres queridos, que al final no es la idea. En este caso me imagino que era un contacto frecuente, pero imagínate cuando no visitas a los abuelos, a los papás, y de repente se van, o de repente sí tienes esa oportunidad de despedirte, pero creo que no se trata de eso, ¿no? Quizás a lo mejor eso estaba pasando con el crematorio. Retomando un poco la evidencia principal. Lights, they turn off automatically at a certain hour. And I'll tell you right now, I'm going to walk you through now. I have a friend that works that he would see and hear things coming from these furnaces when they're burning the bodies. So when I'm walking through here, they usually put the urns out to send to the families. So when I'm walking here at night, I walk right by these urns that they put on these tables here. Esta persona empieza a sentir cosas, vibras. Él ya había comentado anteriormente que ya le habían sucedido. Y se pone a grabar. Y cuando apunta donde están las urnas, estas cajitas donde se depositan las cenizas, escucha como un ruido, como si movieran el anaquel ese de metal. Pero lo más extraño es que él no se percata por el ruido que se escucha, y al final nota que una de las urnas de metal, la tapa se empieza a levantar. ¿Y sabes qué es lo más extraño? Que esas urnas son las que ya están preparadas, las que ya tienen cenizas reales. Sí, justo fue lo que yo pensé cuando veía el video. Quizá esa urna, la persona que estaba ahí, fue levantar la mano, hacer un movimiento para que el trabajador lo notara, lo hablara con la familia, y la familia darse cuenta de que algo faltaba, de que había un pendiente o algo que se tendría que solucionar. Yo creo que es forma de dar mensajes. Sí, y aparte, esta persona corre y al final podemos ver también que en esta cortina de plástico, muy típica de hospitales o estos lugares como crematorios y morgues, cómo de la nada se levanta cuando tú sabes que esos lugares son aislados. Casi no hay ventilación. Muy raro, ¿no? Bastante, diría yo. ¿Qué te pareció esta primera evidencia? ¿Tienes alguna experiencia también tú relacionada con esta parte de trascender? Mira, lo que voy a platicar, porque seguramente mucha de tu gente que también sigue el Grito de la Llorona ha visto la historia del crematorio. De hecho, tú la has contado, la hemos platicado muy a detalle. Pero hay un video que me encantaría buscar y que espero poder encontrarlo para compartirlo contigo. Pero la primera vez que entré a un crematorio fue porque nos brincamos ese crematorio por una pequeña ventana. Casual. Y yo empecé de alguna manera, estando adentro, platicar lo que se sentía. Realmente era una vibra muy fuerte. Había cuerpos, obviamente oscuridad. Cuando yo estaba hablando en la cámara,
se escucha como una voz pequeña. En ese momento, de hecho en la grabación se escucha como un carro da como una vuelta intensa. Okay, un volantazo. Un volantazo, exactamente. Yo le pregunto al equipo que estaba afuera qué había pasado. Van a ayudar al señor y el señor dice, asustado, es que yo vi que iba a cruzar una niña. Y él simplemente dio el volantazo para esquivarla. Pero lo curioso es que si fuera como una película con 2 escenas diferentes y yo capto la escena donde yo estoy hablando, donde se escucha como una voz de una pequeña, algo extraño, y de repente se escucha ese volantazo de algo que estaba ocurriendo afuera, como si esa niña hubiera salido en ese momento de ese lugar. Ok. Es muy extraño, ¿no? Cómo de repente se pueden manifestar las entidades. Justo me gustaría pasar a la siguiente evidencia para mostrarte lo que comentas. Cómo de repente, cuando algo está cargado o el lugar tiene algo, hay que prestar atención. Porque muchas veces estas entidades sí se pueden quedar ancladas una vez trascienden. Esta casa se ha limpiado muchísimas veces porque rompe el contrato a la gente. Ay, no mames. Ya es noche. Estoy sola. Chingados estoy. No hay nada. Me dio cosas a la pinche puerta. ¿Dónde está la luz acá? Chingada madre. Ahí está. Ok, ahorita les voy a enseñar. Esta es una recámara. Se está poniendo ahorita tenso. Ahorita les voy a enseñar qué es eso que se escucha. ¡Hey! ¿Andan acá? No mames. Espérenme. Iba a dejar grabando, pero la neta ya me está dando cosa. Se escucha el ruido para acá. No sé qué sea. Escuché mucho ruido. Tengo que ir a apagar la luz de allá porque se está poniendo ya. Ay, no. Creo que voy a regresar mañana mejor. Esta persona es una mujer que vive en Estados Unidos y se dedica a limpiar casas que las van a rentar posteriormente o las van a vender. Ella se encarga de la limpieza de todas estas casas. Obviamente ellos tienen un cuadrante de casas donde limpian. Y ella comenta que esta casa, al principio del video, nadie o todos los que la rentan o la toman, la regresan a los pocos meses porque no aguantan con la actividad paranormal que hay ahí. A ella le toca ir a limpiar y decide grabar este material, que son diversos clips. Si ven como cortes, son diversos clips recopilados que ella estuvo grabando. En todos se alcanza a notar o percibir algo. En algunos golpes, al principio se ve como un cuarto al frente. El cuarto se ve vacío, de hecho ella hace el paneo. Y en un segundo clip, cuando ella viene de regreso, se ve el mismo cuarto, pero en ángulo, se ve del lado izquierdo. Y pareciera que hay como algo dentro de esa habitación, cuando la habitación ya la había enseñado que no tenía nada. Aparte, se abren las puertas enfrente de ella. Y tú ves su reacción. Empieza a decir groserías con este miedo de, ¿saben qué? Ya me voy. Mañana vengo y limpio. Me llama mucho la atención que gran parte de la actividad ocurre en la zona donde está el baño. ¿Esto por qué lo comento y por qué hago una señal? Porque cuando estamos hablando de que las manifestaciones salen de ahí, estaremos mencionando que se trata de demonios, no de algo bueno. Ok.
Sobre todo porque a los demonios les gusta este tipo de cosas, los baños, el drenaje. Es fuerte este video, sobre todo el por qué haría una persona este recorrido platicando algo que está viviendo, si es parte de su trabajo, si ahí trabaja y sabe que tiene que regresar, ¿no? Claro. O sea, es muy real. Sí, se le nota el nerviosismo, ¿no? Como de pronto empieza a desesperarse, poco a poco, mientras más van pasando actividades, dice, yo ya me voy, mejor vengo otro día. Y otra cosa antes de que se me vaya. Recientemente se hizo un video viral, una casa en Guanajuato, en León exactamente, donde mucha gente aseguraba que solamente de pasar por este edificio le daba muy mala vibra. Un edificio que tú lo ves y hasta cierto punto pudiera parecer normal, pero mucha gente lo empezó a tomar como que sí, es que es raro pasar por aquí. De repente una de las personas, es un edificio de 4 pisos, la persona que vive en el tercer piso logró captar algunas cosas muy extrañas, algunos sonidos, algunas siluetas, y esto lo compartió a través de redes sociales. Lo curioso es que tal cual, él está detrás de la puerta, una puerta cerrada, él está por fuera y se ve como por dentro hay como si una sombra estuviera cuando el departamento estaba completamente vacío. Ok. Aseguran que en el 4º piso desvivieron a una persona y que esa persona se sigue manifestando ahí. Me gustaría mostrarte este material. Vamos a verlo. Y yo creo que todos conocemos una casa así. A lo mejor tú en Guadalajara, en la zona en la que habitabas, sabías que había una casa que tenía mala vibra o que no querías pasar por ahí porque algo ocurría, ¿no? O cuando la casa es de tus abuelos, ¿no? Te he platicado la historia de la casa del Fresno, de la colonia del Fresno, Ajá. que pertenece a mi abuelo, que fue una casa con la que muchos crecimos, pero todos decíamos lo mismo. Esa casa tiene algo, hay una mala vibra. Muy perturbador el hecho de que tengas que sobrellevar de cierta forma el poder estar en un lugar cuando no quieres estar ahí. Exacto. Vamos con el siguiente caso, Alain. Me gustaría volverte a comentar un poco, a recapitular un poco lo del crematorio, porque también me llegó una historia de una persona que trabaja en un crematorio aquí en la Ciudad de México. Él me dice que tiene muchos años trabajando aquí, pero que nunca le había pasado lo que le sucedió ese día. Él comenta que una noche, de estas noches lluviosas de la Ciudad de México, como conoces, que se pone aquí la ciudad de repente muy atrabancada con este tipo de situación, él en esa noche lluviosa, el techo tiene como una especie de lámina que suena muy fuerte. Algo que para él era muy común y que de cierta forma pues le quitaba la soledad y el silencio de ese lugar. Pero un día, entre esta lluvia, empieza a bajar. Él estaba haciendo su trabajo y escucha un golpe. Como si hubiera sido un tipo de metal golpeando muy fuerte. Esto le sorprende y dice, bueno, seguramente fue un rayo. Acaba de llover. Pero dice, no. ¿Cómo puede ser un rayo si yo escuché el ruido aquí adentro? De pronto, sigue con sus labores, se encuentra en la oficina y vuelve a escuchar el mismo golpe. En cuanto se asoma hacia el área de donde están los hornos, dice que son 2 hornos grandes, uno pegado al otro, pero tienen pasillitos. Que dice que en el pasillo de entre los 2 hornos ve una sombra que se mete. En ese momento se le eriza completamente la piel porque él era el único que estaba ahí. Él sabía perfecto que todo estaba cerrado y en ese mismo momento se estaban cremando al mismo tiempo 2 cuerpos. De alguna forma él sintió
que era el espíritu, la esencia de alguno de ellos dos con algún tipo de mensaje. Porque dice, yo vi claro una persona que se mete entre estos hornos y cuando él toma el valor para acercarse, evidentemente no encuentra nada. Yo creo que muchas de las personas que trabajan en este tipo de lugares se van haciendo, no sé llamarlo como de esa maña o esa sensibilidad se va agudizando, que ellos obviamente detectan cuando es un sonido exterior, cuando algo está tronando por el cambio de temperatura, cuando simplemente es viento o cuando realmente hay una energía que quiere decirles algo. Yo creo que el tiempo, la experiencia y creo que esa conexión que ellos pueden tener cuando trabajan bien y cuando lo hacen de buena manera, esa conexión con estas entidades, estos espíritus, yo creo que puede ser tan alta que saben cuando les están dando el mensaje. Yo creo que hay veces algunos que hasta lo pueden descifrar. Pero está extraño, ¿no? Cómo hay entidades que se quedan arraigadas, inclusive en lugares donde no precisamente perdieron la vida, sino a lo mejor lugares donde ya es el último proceso antes de despedirlos. No sé, yo lo pienso y se me eriza la piel. Es complejo porque al final puede ser que igual sea algo transitorio. ¿A qué me refiero? Llegó un cuerpo, se realiza el trabajo de cremación, quizá en ese momento la energía de no entender puede quedarse ahí, quizá por poco tiempo, pero no creo que sea un lugar donde las energías decidan quedarse. Yo creo que es frecuente que ocurra actividad paranormal, obviamente porque todo el tiempo hay cuerpos, porque todo el tiempo se manejan, pero no creo que una energía se pueda quedar de manera permanente en este tipo de sitios. Eso sí es un buen punto, Lain. Y también quiero tocar un tema que no hemos platicado, hablando de entidades o qué hay más allá después de trascender. Los animales son muy sensibles. Dicen que los animales, algunos aparatos como cámaras, tienen esa sensibilidad que el ojo humano no puede percibir. Tú tienes un perro. Tú sabes que Yoda es una mascota muy tranquila. La gente lo ha visto ya también en los en vivos, que es un animalito muy tranquilo, muy sereno, duerme mucho, es como un bebé. Pero muchas veces Yoda te ha tocado a ti, inclusive a varios cercanos a ustedes, nos ha tocado ver de pronto comportamientos extraños en él. Como si tuviera miedo de algún punto, como si le molestara algo de repente en algún lugar donde no hay nada. Lo comento por lo siguiente. El siguiente material ocurre en un hotel. ¿Cuántas personas y cuántas historias no han dejado energía en los hoteles? Este hotel se encuentra en California, en Estados Unidos. Se llama Santa María. Es un hotel muy conocido porque tiene un estilo antiguo, un estilo muy bonito. Es un hotel que te hace remontar a épocas, inclusive hasta de cuando inicia Estados Unidos, 1700, 1800. Esta es una familia que van a hospedarse y como en Estados Unidos se hace, muchos hoteles ya son pet friendly. Ya puedes llevar a tu mascota también contigo. Esta mascota, en uno de los pasillos, tiene un comportamiento muy extraño, pero presta mucha atención y presten mucha atención porque no solamente es el comportamiento del perro, sino también lo que el audio y la cámara logran captar. He doesn't want to go by it. You okay? It's all right. Come on. Come on. Come on. El perro no quiere pasar por un pasillo donde hay una banca. La mujer empieza a grabar mientras su marido tiene al perro e intenta que pase y el perro se niega y se regresa. Pero cuando el perro se regresa, se escucha que de la parte donde está el sitio donde el perro le teme, se escucha un come back, vuelve. Solo me dejó poquito pensando
si ese susurro, esa frase, no es de la persona que está grabando, porque al final, si quieren darle tranquilidad, quizá pudo haber bajado el tono de voz. Lo que sí es importante es que el perro algo está viendo, algo está sintiendo. Solamente intento buscar la explicación un tanto a este comeback. Ok. Pues vamos al siguiente clip. ¿Hay otro de esto? Sí. Ok. Hay una segunda parte de esta grabación porque inclusive ellos nunca se dieron cuenta de esta psicofonía hasta que una vez lo muestran a sus familiares como algo curioso, como vean lo que el cachorro no quería pasar porque sentía cosas, y alguien escucha el audio y dice, oye, ¿escuchaste esto? Fíjate en el siguiente clip. He's looking at the bench. Oriole's freaking out, guys. And there's somebody sitting there. He doesn't want to go by it. You okay? It's all right. Come on. Come on. That was crazy. Yeah. Mira, yo podría intentar buscarle justificación al sonido. Pero vemos cómo el perro, cuando al final se atreve a pasar, lo hace con la cara debajo. Pero lo más importante es que, te lo juro, cuando vi la imagen completa de esta toma, cuando se ve la banca, se siente algo, sin ni siquiera estar en el lugar. No sé si tú lo pudiste sentir, pero hay algo o hay alguien ahí sentado. Pareciera que si hay como una esencia en ese punto preciso. Porque tú sabes que los animales son más receptivos. ¿Por qué el cachorro no quería pasar justo por ese lugar? Pero no es algo bueno, ¿eh? De hecho, si podemos ver la imagen nuevamente de este sillón. Y esto obviamente no es sugestión. Pedirle a la gente que intente sentir, que vea fijamente esta imagen, que vea esta banca y que vea a la persona que está sentada ahí. ¿Cómo es? ¿Cómo está vestida? Quizá haya gente que la pueda estar viendo, algo que nosotros no estemos viendo en este momento. Así es. Pero se siente, de verdad se siente. Pareciera que algo no ha podido trascender con el paso de los años. Y lo comento y mencionaba el nombre de este hotel porque me puse a investigar más al respecto. Y sí, parece ser que es un hotel que tiene muchos años, más de 100 años desde que se construyó la primera vez. Y muchas entidades o personalidades también les ha tocado perecer en el lugar por diversas cuestiones. ¿Cuánta energía no ha logrado trascender y se queda aún después y siguen ahí atorados? Sí, porque al final muchos pudiéramos decir de la gente que ha fallecido, de alguna persona que le gustaba ir a ese lugar y quizá falleció, los trabajadores. Yo creo que son de las historias más típicas. Pero pensemos en aquellas personas que se van un fin de semana porque quieren hacer algo que en casa no pueden hacer. Un ritual, una invocación, o juntarte con alguien porque quieres jugar a la Ouija y lo dejas todo ahí. Exacto. ¿No? Sí, como voy a lo mismo. ¿Qué hay después de? Cuando a ti, Alain, te toque trascender, cuando a mí, Sombra, me toque trascender, ¿nos tocará estar arraigados aquí? ¿O habrá algo más allá? Que sea un siguiente nivel espiritual, llámalo así. ¿Cómo te manifestarías tú? Para saber, digo, ya si algo pasa, pues yo otra decir, vez, es sombra. Yo a través de una sombra. Poco creativo de mi parte, pero pues es que soy sombra. No, pero algún mensaje que vayas a dar, o sea, entiendo lo de la sombra, pero algo más.
más jocosón que puedas decir. Yo creo que como el Chavo del 8, para que te des cuenta que soy yo. Sería como, ¡otro gato! No, pero más bien, tú serías como un fantasma que donde pasa va tirando trastes, pero no a propósito, de que ya se Me voy tropezó. tropezando. Ajá. O de que vas discretamente a ver a la familia Yo así de, ay, perdón. mi y primera tiras vez de algo. fantasma. Ajá. Una disculpa, ¿eh? Primera vez de fantasma. Mi primera vez de fantasma. Yo Como hace poquito hubo un meme, ¿no? Que se publicó ahí en Alain Luna. Para la gente que no lo ha seguido, vaya, de verdad, vaya al Facebook. Métase, busquen a Alain Luna, pero a la cuenta de Alain Luna. Todos los días se publica un meme paranormal, un meme que va relacionado con los podcasts. Y el otro día me salió uno que me hizo reír mucho que decía... Cuando es tu primera vez... Cuando te falleces y es tu primera vez en un velatorio, ¿no? En tu velorio. Sí. Y estás así. No, yo no sé cómo sería. ¿Tú cómo sería? A ver. ¿Qué señal darías para saber y decir... Ah, es Alain? Ay, qué complicado, ¿eh? Que la gente nos diga qué harían ellos, no sé. Robarme la ropa interior de vecinas, no creo que sea lo adecuado. Robar la ropa interior. Que se aparezca un pájaro grande. Esa sería como mi señal. Ahí voy a estar yo. Que se parezca un pájaro grande. Ajá. ¿Como disecado o...? No, pues un pájaro que llega volando, pero va a ser bonito, grandote, frondoso. Ok. Algo poco ortodoxo para un fantasma, pero... No, pues es como los colibríes que llegan a... Que hay entidades o hay energías que supuestamente se manifiestan con colibrís. Cuando llega un guajolote, ¿no? Casa de tus papás. Ay, mijo. Ay, qué bonitas tus plumas, hijo. Ay, no. Yo no sé. Yo sí sería ese fantasma que... Sería un poltergeist, pero... No sería justificado. Sería un poltergeist de que justo me voy tropezando con todo. Ajá. Confirmo. A toda la gente, pongan ahí en comentarios ustedes cómo se manifestarían. ¿Qué señal darían a sus familias para que se den cuenta que son ustedes? Vamos, si quieres, con la siguiente evidencia. Hablando de manifestar. Todos tenemos la casa de un tío, de un abuelo que justo da mala vibra. No sé si tú lo tengas, si tengas algún tío o familiar que sabes que llegando a su casa hay cosas. No sabes por qué, pero hay una carga ahí energética. Este video, esta evidencia, básicamente es eso. Una persona está grabando la casa de su abuelo, que siempre le ha dado muy mala vibra, precisamente con un cuarto, una habitación y un juguete. El abuelo tiene un muñeco grande que él lo guardaba desde que era pequeño, que él decía que era su mejor amigo. Y dentro de su amigo imaginario, ese juguete siempre estuvo con él. Desde que crece esta niña o esta persona que graba el video, menciona que esa habitación y ese juguete siempre le daba muy mala vibra. Hasta que un día pasa lo siguiente. This thing just moved. How long did it take to move from 113 when I think was U.S. football giants? Boy, all the talking heads would have been screaming about the Dallas Cowboys and sleeping programs in this organization. So again, kudos to the Cowboys, going on the road, get a good win. See how you end this. Well, there's a saying in golf, there's no pictures on the scorecard. If you're down, you don't care if it's like 5 or something like you're just happy that you moved to 202. The injury to Parson, and you don't know anything at this point, you just left Blackball without shoot. How do you assess what that man did? He was a struggle, but he was a lot better. Much more. He's right down here. Down 3 hurdles in the dessert, and Andre plus 3 dessert, just $13. That's a sweet deal.
The school they got arrested. That is the next to Dodge Phoenix, you know, that's that 9 out of 10. At least they have that. Are you real? Absolutely. I mean, tweet and the red zone You can do it again. touchdowns and the rush attack. You know, I'll be here. The Johnson gets attention, really try to pound you. I won't watch. Or series that one is doing by the gate up on the push. But before the eliminating that, they're looking at that by the guys. Let's see if they can fall like that. De hecho, yo pensé al principio que ese era el tío, porque hay que considerar que el tamaño, el rostro, las facciones, o sea, pudieras confundirte con una persona real. No sé a quién le gustaría tener eso en casa, con qué intención, porque alguna intención debería de haber. Ok. O sea, ¿por qué tendría ese muñeco con esas facciones, con esa ropa, en un sillón como tal? ¿Qué le representa o a quién representa? Y quizá esa fuerza que le han dado en esa familia es lo que ha provocado que se mueva. Hay algo bien curioso que no alcancé a notar, o no sé si fue alguna ilusión óptica, pero además de ese muñeco se puede ver a un costado como si tuviera una cabeza. Sí, es como un maniquí que se encuentra en el tocador de enfrente. Ajá. Pero también se ve muy creepy, ¿no? Yo Ajá. también cuando vi el video por primera vez me fijé mucho, me llamó muchísimo la atención pensando que iba a pasar algo con esa cabeza. Y sentí escalofrío. No pasa nada en el video, o al menos yo no noto nada. Pero justo, ¿no? Ella siente, porque ella se encontraba en el cuarto acostada, siente que el muñeco hace un movimiento, se levanta, empieza a grabar, decide salir, la puerta se cierra sola, pues sí, como el de este, no sé, el globo este de Paw Patrol o no sé qué sea, Ujú. también se pone en la entrada. Como muchas cosas estaban pasando al mismo tiempo y remata justo cuando ella voltea y no está viendo al muñeco, pero sí a través del espejo, cómo este mueve la mano. Ok, qué interesante y qué fuerte, ¿eh? Yo creo que yo jamás volveré a ir con ese tío. Es su abuelo. Ah, su abuelo. Pero justo es la historia. Ella comenta que el abuelo desde niño tiene ese muñeco, o se lo regalaron muy joven, y él decía que era su amigo, o el amigo imaginario con el que creció. Pues fíjate la fuerza que le dio. La intención, ¿no? Exacto. No sabemos si sea algo negativo, algo positivo, pero sí sabemos que algo hay ahí. Algo que no comprendemos. Me gustaría, si alguien puede conseguir información e incluso nosotros buscar, tipo el precio de la historia, buscar cuándo, si en algún momento salieron a la venta estos muñecos, si existen más, quién los hizo, todo esto estaría interesante saberlo. Claro que no es un muñeco personalizado, ¿cierto? Ujú. Sí, también no sabemos la intención como el muñeco Robert, que al final lo hacen con la intención de para el niño exclusivamente, pero a través de vudú. Exacto. Te quiero platicar, Alain, también otro testimonio que da, por así decirlo, fe a que hay algo más allá. Una mujer me cuenta esta historia, que ella hace más de 6-7 años tuvo una pérdida muy fuerte. Ella era mamá
y lastimosamente su hija, por una enfermedad, pierde la vida. Una niña chiquita, 4 años. Esta mamá dice que fue muy doloroso para ella esta partida de esta niña, porque era la niña de sus ojos, hasta ese momento su única hija. Ella tiene un proceso muy fuerte con una tanatóloga. Ella pasa por todo este proceso de tener resiliencia y poder despedirse y desprenderse de su niña. Pero le sucede una noche algo muy extraño. Ella me dice: Sombra, te juro que esto que me pasó me dio una paz interior, que solamente con esta forma pude despedirme de ella. Me comenta que una noche ella se encontraba acostada en su habitación y entre el sueño y el delirio ella jura que está despierta, que ella es consciente que está despierta, y escucha la voz de su hija diciéndole: mami. Ella voltea hacia la entrada de su cuarto y ve a la niña parada. La niña, sonriendo, le dice: ya no llores, mami. Te quiero mucho. Yo estoy bien. Se da la media vuelta y se aleja. Ella obviamente se levanta de la cama, sale y se asoma y no ve nada. Dice que en eso le entró un dolor de cabeza tan fuerte que la regresó al cuarto, se quedó dormida, y es por eso que ella dice: yo juro que estaba despierta, pero aunque hubiera estado dormida y haya sido un sueño, ella jura que su hija fue a despedirse de ella y a decirle: mami, no te preocupes. Wow. Yo ya estoy bien. Qué bonito, ¿no? Y recordar esta historia para esta persona me imagino que es volver a vivirla. Sí, y ella dice, y cuando me la cuenta, ella me comenta que la escribe con una nostalgia, pero no nostalgia de tristeza, sino como un abrazo desde el más allá de parte de su hija. Sabemos que lastimosamente muchos de nosotros perdemos seres que queremos mucho, en edades o momentos que no quisiéramos, pero al final siempre hay un momento de un abrazo de reconciliación y decir: gracias, déjame seguir. En este caso fue el sueño, o quizás no sueño, donde esta mujer pudo ver a su hija en la puerta y verla partir. Y que la gente pudiera decir: bueno, es que el duelo, el extrañar a una persona te hace sentir eso, vivir eso. Quizás sí, pero yo creo que solamente la persona que lo vive puede ser consciente de qué tan real fue y qué tanto su imaginación lo pudo haber provocado. Eso nadie te lo cuenta. Eso nadie te lo cuenta, pero ¿quién también no ha podido captar o grabar estas situaciones que están más allá de la lógica? Como el siguiente material que te quiero contar, Alain. Esta persona, básicamente en redes sociales está como Carter V. En TikTok sube esta serie de videos. Él consigue una casa. Él compra una casa o renta una casa. En Estados Unidos tú sabes que es más sencillo poderte mover y rentar. Esta persona dice que él vive solo y decide rentar una casa cercana a la que en ese tiempo era su trabajo. Pero él empieza a notar que hay mucha actividad. Le empiezan a suceder muchas cosas. Y decide grabar y empezar a documentar lo que sucede antes de irse. Porque sí, después de todo esto que le pasó, él decide mudarse a otra casa donde él menciona en el último video, en la descripción, que él ya no ha vuelto a tener o no le ha vuelto a pasar nada como le pasaba en esa primera casa. Vamos al primer video para que veas desde la entrada cómo lo recibía esta entidad. Who's there? Ok, primera evidencia. Estás en tu cuarto, escuchas una tecla de piano y cuando preguntas, hay silencio. Me recuerda aquellas noches cuando terminábamos el programa del Grito de la Llorona, llegar a casa y encontrarte con situaciones
muy parecidas a esta y que se pueda hasta normalizar. Tú tienes una historia, ¿no? Parecida a esto. Tengo muchas. Yo llegaba a casa y había días que o los ventiladores estaban prendidos, todas las luces prendidas o una televisión prendida. Al otro día todas las sillas estaban fuera del comedor como si se hubieran reunido. Pasaba de todo ahí. Sí, también en mi casa me acuerdo, a mí, de las pocas cosas que yo sé que a mí no me pasaron directamente una vez regresando de un programa, a mi hermana sí. Ella hace mucho tiempo, justo como le está sucediendo a esta persona, me acuerdo que una vez llegó muy asustada y me empieza a decir, dime que fuiste tú. Yo estaba abajo, apenas iba llegando de esas veces que salíamos a las 2 de la mañana. Yo estaba cenándome un cereal. Y mi hermana bajó muy asustada y me dijo, dime que fuiste tú, no me estás asustando. Y yo, ¿qué pasó? Y me dijo, te lo juro que escuché como una de tus guitarras, como si alguien hubiera pasado y le hubiera hecho así las cuerdas, ren, a una acústica. Ella salió pensando que yo ya había llegado, pero cuando escuchó que había ruidos abajo fue cuando bajó rápido y me dijo, dime que fuiste tú. Pero yo acababa de llegar. Ni siquiera había subido. Ok, pero ahora, Gafe, ¿nunca te dijeron de tu casa que tendrías que dejar este trabajo? No, nunca. Pues fue de las veces que eran momentos que nos íbamos a una investigación. Sí nos limpiábamos energéticamente, pero quieras o no, había veces que a lo mejor no se limpiaba uno bien. Y siento que fue de esas noches donde sí a lo mejor arrastré por ahí algo. Pero no siempre lo hacíamos. Esto lo he platicado. Había veces que terminábamos tan tarde que queremos llegar a casa que el chiste era llegar a la estación, tomar tu carro y correr. Ya irnos. Y ya no dábamos tiempo para limpiar. Exacto. Pues vamos con el siguiente video. La siguiente evidencia de esta misma persona. Este es el preámbulo. Es tan solo la punta del iceberg de lo que estaba pasando. Vamos al siguiente video. Dude, what the f***? Dude, what the f***? Segundo aviso, Alain. Ajá. Vuelve a escuchar la tecla. Él se encuentra acostado, se encuentra descansando. Cuando lo hace, empieza a grabar. Y hay una actividad muy fuerte donde mueven esta silla. Y que se ve una silla pesada. Pero la gota que derramó el vaso en este caso fue cuando él, regresando de su trabajo, nota lo siguiente. Ojo, y lo vuelvo a repetir. Esta persona vive sola. O vivía sola en ese momento. No debería de haber nadie. Su casa estaba cerrada. Vamos al video. Ok, se ve la tele prendida, si no me equivoco, y una luz se prende y se apaga. Ajá. Una luz que da al garage. De estos garages que luego son abiertos, pero pareciera que es como una luz de coche. Ni siquiera es como la luz de la casa. Es como si el coche estuviera parpadeando. No hace mucho tiempo, espero no contarlo mal, Daniel Tres Palacios, he hablado mucho de él, le mandamos un saludo, un locutor colombiano. Gran locutor. Exactamente. Creo que la historia fue así. Le llaman para platicarle una persona que en su casa le estaban ocurriendo cosas, que la luz estaba apagando, que tal cosa se movía, muchas situaciones paranormales. Ajá. Obviamente Daniel, al parecer le llama tanto la atención y le parece tan fuerte lo que le están platicando, que en ese momento manda a alguien a esa casa. Ok. Cuando llega la persona a la casa de el que argumentaba estar viviendo situaciones paranormales, se percata de que todo lo tenía controlado con tecnología. O sea, la luz, él la podía disminuir, podía prender la tele. Como una smart house. Exacto. A lo que me refiero es que hay cosas que se pueden hacer muy fáciles. Quizá como en este video.
puede alguien estar adentro del garage prendiendo y apagando la luz, la tele la pudo haber prendido, pero los videos anteriores, ¿cómo lo justificas, no? Sí, como justificas una tecla de un piano que evidentemente es un piano antiguo. ¿Qué mecanismo le puedes poner para hacerlo? Si no sabe ni siquiera que tenga algún tipo de cuerda. Ujú. Y lo de la casa también. A ver, si vas a montar algo, ¿por qué te vas a cambiar entonces de casa? Porque al final termina cambiándose por esta situación. Ok. Por eso decide salir. Y todo este material lo decide grabar para evidenciar el por qué se iba. ¿Hay que pensarán las entidades? ¿Gané? A lo mejor la entidad estaba buscando alguna amistad, ¿no? Puede ser, pero yo por eso, yo siempre lo digo, el que tú te cambies de casa... Tú no lo escuchaste, ¿verdad? Ajá, y luego el perro, se escuchó como un niño, una niña quejido, cantando. ajá. No sé si se alcanza a escuchar, pero se escuchaba Ojalá que como sí. así muy agudo. A ver, hay que checarlo en producción. Pero bueno, lo que comentaba es que lo importante de que si tú te cambias de casa porque estás viviendo algo paranormal, esa entidad se va a ir detrás de ti, no se queda en la casa, no siempre. Hay que depurar, hay que hacer una liberación a la casa, hazte una liberación tú. Si te quieres quedar en la casa después de que hagan la liberación, qué bueno. Si te quieres salir y ya te hicieron la liberación, pues está perfecto. Claro. Pero hay que hacer o tomar cartas en el asunto. Sí, hay que depurar para dar luz y que trascienda lo que haya. O simplemente si es algo negativo, repelerlo. Ok, Alain, hablando del más allá y de qué hay más allá después de trascender, el siguiente material es un poco delicado en el sentido de que es emotivo verlo. Es el punto al que voy. La historia de esta familia eran 2 hijas junto a la mamá. Estas familias que crecen sin un papá, que la mamá se hace responsable de las hijas en Estados Unidos y la mamá terminan de una manera muy triste porque una de sus hermanas, la menor, lastimosamente por una enfermedad pierde la vida. Pasan los años, 6 años aproximadamente, la mamá empieza a deteriorar su salud por la tristeza y por la vejez, donde ella también termina cayendo en cama. De hecho, aquí va a aparecer la imagen de la mujer y las hijas cuando todavía la hija menor se encontraba con ellas. Y está apareciendo en pantalla porque quiero que vean cómo se veía esta mujer, cómo estaban las hijas, cómo estaba el ambiente de alegría. Pasan los años y lastimosamente la mamá sufre y cae por esta depresión y termina en cama con delirios, con una afectación senil cerebral en donde parecía que ya era como una niña chiquita. La hija, para poderla estar cuidando, decide comprar una de estas cámaras de seguridad que graban todo el tiempo y la hace para que pueda estar revisando y monitoreando a la mamá. Por si necesita algo, ella rápidamente poder ir a atenderla. Ella decide poner esta cámara hasta que un día sucede lo siguiente. Vamos a escuchar y ver el siguiente material. Okay. Okay. ¿Y sabes qué es lo más extraño de este caso? Que a los días la mamá trasciende. Se reencontraron. Parece ser que la hija la llamaba para que ella Qué se viniera fuerte. a descansar. Y como dices tú, qué bonito, qué sensible,
pero es fuerte, más porque queda documentado, ¿no? Y dicen que cuando uno está a punto de fallecer, es como si te abrieran tu tercer ojo. Puedes ver tantas cosas, puedes ver tantos recuerdos, que obviamente desde la parte científica, esto hay que aclararlo, se han dado algunos argumentos del por qué pasa, desde el cómo la oxigenación trabaja en tu cerebro, que puede producir La este tipo alucinación. de imágenes, pero al final, ¿cómo justificas esto? Una señora, esa voz, el entorno. Exacto, como la mamá contesta algo que se escucha muy claro en la grabación. De hecho, es muy normal, justo como lo mencionas, que muchas personas tienen estos delirios, por así decirlo, donde ven cosas. Mi abuelita también, o sea, mi abuela fue un caso que se habló mucho tiempo en la familia, cómo ella trasciende, ella pues padece de una enfermedad, un cáncer, terminó trascendiendo. Un 30 de abril en México se festeja el Día del Niño. Ujú. Ya he platicado esa historia donde yo me sentía culpable, pero dice mi prima, una de mis primas, que es la que la estaba cuidando en el momento que ella trasciende, mi prima tendría más bien para ese tiempo unos 30 y tantos años. Hoy en día tiene 50 y tantos. De hecho, esa prima fue con la que yo viví cuando me fui al extranjero. Fue la que ella me recibió en el extranjero. Ujú. Y ella, justo cuando yo vivía allá con ella, me platica la historia de mi abuela desde su perspectiva, cómo fue cuando ella se despidió. Y dice que ella estaba acostada y que de repente empezó a decirle, se llama Araceli, mi prima, y le decía, ay, Araceli, estoy viendo arcángeles. O también le decía Cheli, oh, mira Cheli, tal primo, mencionando nombres de familiares, obviamente que ya hace muchos años habían fallecido. Mi abuela acostada mirando hacia un punto fijo donde tenía una Virgen de Guadalupe, que decía que a un lado de la Virgen, a los alrededores donde estaba esa Virgen, veía a estos familiares y a ángeles que estaban con ella. De cierta forma, ya llamándola para que pueda descansar. Ok, qué bonito, ¿no? Sí, y que hay más allá, ¿no? Eso es lo que esta pregunta principal o eje de este episodio. ¿Hay algo más allá de la muerte? Yo creo que eso lo vamos a descubrir hasta que ya no estemos aquí. ¿No? Y que quizá nosotros que hemos hecho esto tanto tiempo, al final digamos, miren, sí tenía razón. Es cierto, puedo darle una señal a mi familia, a mis amigos, puedo manifestarme. Siempre tuve razón. Sí, tantos años buscándolo para al final poder confirmar o no confirmar lo que pudiera existir después. Y si existe, yo sí regresaré diciendo, mira de quién te burlaste. Oye, me estaba recordando, creo que fue Mr. Beast, que hace muchos años grabó un video. Deberíamos hacerlo. Graba un video y lo programa para Tiempo después. 10 años después, por ejemplo. Ok. Imagínate Una que... cápsula de tiempo en video. Sí, que tú dejaras eso sin saber si para ese entonces todavía vas a estar aquí de manera terrenal, pero que se estrene ese video. ¿Te imaginas? Dejarlo a 50, 60 años y decir, mi voz del más allá. Ajá. Como una especie de despedida. Y un buen mensaje. Sí. Mira, vamos a la última evidencia. Esta la quise dejar al final porque es la más fuerte. Es la más impactante que dentro de la investigación que hice para este material. Te lo juro que en cuanto veía cada clip, cada vez se ponía más extraño. Y yo me sentía como hasta que hiperventilaba porque es material muy interesante. Vamos al primer video y ahorita te explico qué está sucediendo. Babe, come here. Sleep in.
What's going on? It's just that it keeps going down to the basement. Andrew. 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 Ok, el contexto es una familia que en su casa empiezan a pasar cosas extrañas, sobre todo en el sótano. Primer clip, ellos tocan el sótano y parece que algo les responde. Después, viste que tienen un hijo. Para uno de sus cumpleaños, él le hacen una fiesta de Elmo y terminan teniendo estos globos de helio, de Elmo, de tamaño ya viste grande. Pero lo extraño es que el globo va siempre hacia la zona del sótano. Se queda parado justo en la puerta que baja hacia el sótano. Pero eso no es todo. Siguen pasando cosas. Pero tal cual parece que está dirigido este globo, ¿no? ¿Cómo dirigido? Como si alguien lo estuviera manipulando. Ahí te va. Quiero que prestes mucha atención al siguiente clip, porque ese globo tiene mucho que ver en este caso. Presten atención, se está viendo el video. Parece que va caminando, Ajá. moviendo los pies el Elmo. Pero presten atención ahí, justo cuando va a subir. Se va la luz. Se les fue la luz en ese preciso momento. Gran video, ¿eh? Pero eso no es todo, Lain. Ok. Todavía queda un material más. Ellos ya estaban pasando por todo este proceso. La mujer ya estaba cansada. Y pasa lo siguiente. Presten atención al siguiente material. ¿Viste? No. Va la repetición. No. Algo se asoma a Lain. Pero se le alcanzan Qué a ver las fuerte. cuencas de los ojos negros. Digo, es tan fuerte que me puso a dudar más, pero qué fuerte. O sea, todo el proceso del video es muy interesante, es fuerte. Intentaba cómo justificar el movimiento del globo, porque se mantiene todo el tiempo a ras del piso. Si lo tuvieran con algo de la cabeza jalándolo, se vería la manipulación y se despegaría más del piso. Se encorvaría. En el caso de las manos se vería el movimiento, pero no se ve de dónde lo pudieran manipular. Pero qué fuerte, ¿eh? Pero pareciera que Elmo todo el tiempo... Bueno, este globo todo el tiempo intenta ir hacia el sótano hasta que en una... Parece que sube las escaleras tal cual caminando y cuando llega arriba se va la luz. Y esto último, ella decide abrirle la puerta. Cuando ve que Elmo viene, empieza a grabar. Dice, vamos a ver si el muñeco de cierta forma se mete. No, el muñeco se queda parado en la puerta
con una distancia. Ella no se había fijado y cuando más se acerca a ella, se da cuenta que pareciera que hay alguien en el techo, Ajá. asomándose. Ok. Podemos ver nuevamente esta imagen de lo que se asoma. Es como el rostro o la cabeza de una persona un tanto calva, ¿no? Sí, o yo lo veo como incluso como si tuviera un tipo de cabellera. Pero presten atención, de todos modos, en el mismo clip le hice como un zoom y le aumenté el brillo para que puedan ver más a detalle esta silueta. Creo que ya no vamos a ver a Elmo de la misma manera, ¿no? Definitivamente, ¿no? Elmo sabe dónde vives, tal cual. Yo sí creo que las entidades habría que investigar, hacerle una investigación muy profunda a Elmo. ¿Quién es Elmo? ¿Por qué se llama Elmo? ¿No? Sí, o sea, sabemos que viene de Plaza Sésamo, pero yo creo que es de los personajes más cargados de toda la franquicia, porque es de los que más gusta, asimismo es de los que más la gente lo pide, más productos hay, Ajá. peluches. Te digo, yo me acuerdo mucho de este Elmo de las cosquillas, ¿no? Que se reí, tenía una risa muy peculiar, Ajá. pero aparte era una risa que te taladraba los oídos. Si lo escuchabas en un contexto en la noche, sin duda alguna te dejaba una sensación muy incómoda. Despídete con la frase de Elmo y le ponemos el efecto para que te escuches igual. A ver. ¡Elmo sabe dónde vives! Oye, está chido ese botón. Sí, está padre. Hola, amiguitos, soy Elmo. Muy bien, muy bien. Oye, está increíble. Hay que probarlo más seguido. Sí. Pero queda como tarea investigar a Elmo. Así es. Yo me despido. Antes de terminar, me quiero despedir con esta historia porque cuando me la contaron sentí un momento como de paz y para mí esta es la confirmación de que sí, Alain. Hay algo más allá una vez trascendemos. Esta historia me la platica una persona que es muy cercana a mí, que la quiero mucho. No voy a decir su nombre porque se me pidió anonimato, pero ahí te va la historia que pasó con su bisabuela. Cuando su abuela era niña, su bisabuela, siendo su mamá, pues era una mujer que no era tan apegada a ella, tan aprensiva, pero era de esas mujeres que te enseñan amor y cariño de ciertas formas, no necesariamente como en aquellos tiempos que eran muy herméticos, pues no se demostraban el amor diciendo te amo o con abrazos. Eran mamás más rígidas, ¿no? Pero a esta mujer le pasa que se enferma y cada viernes ella se encerraba en su cuarto y regañaba y no permitía que su abuela, la abuela de esta persona que me contó, que su abuela se acercara. Y si veía que su abuela se acercaba o intentaba meterse en esos viernes donde ella se encerraba, la castigaba y la regañaba horrible. Entonces la niña decide no entrar. Cuando mamá se iba y se metía todos los viernes a encerrarse, ella se alejaba. Pasa el tiempo. La mujer en un momento decide lleva como una caja con muchas cosas de ese cuarto donde no permitía que se metiera y la lleva a una especie de cartero, por así decirlo, ¿no? A una especie de cartero. La lleva, la deja, la acompaña a la niña, pero a la niña le pide que se quede afuera. Ella solo veía que platicaba con la persona que le entregaba la caja y se regresa. Al poco tiempo, su bisabuela pierde la vida por esta enfermedad. Esta niña, o más bien su abuela, pues tendría alrededor de unos 6-7 años cuando su mamá trasciende. Esta es la prueba de que puedes seguir existiendo una vez trasciendes. Cada cumpleaños, desde los 7 hasta los 30, la mamá le escribió cartas. Todos esos viernes donde la mamá no la dejaba entrar, era porque la mamá se encerraba para escribirle cartas. De que, ok, yo sé que hoy vas a cumplir 10 años, seguramente ya estás estudiando tal nivel de escuela. A los 19, hija, felicidades, por ser ya mayor de edad. Así, hasta el punto donde a sus 30 años le escribe, hija, te amo.
Perdóname por nunca haber podido tener la fuerza para demostrarte mi amor de otra forma. Pero espero que ahora a tus 30 seas una mujer hecha y derecha y me hubiera encantado conocer a tus hijos. ¡Wow! ¡Qué bonito! Una historia donde te demuestra que puedes seguir existiendo una vez ya no estás aquí. Y que con este cierre, invitar a la gente a que hoy piensen en esa persona en que ya no está con ustedes, que digan su nombre, que lo mencionen, que se duerman con una fotito a un lado y que les pidan que hoy los visiten. Y seguramente se van a llevar algo bonito para mañana. Así es. Feliz jueves, Santo Alain. Bueno, ya casi estamos por terminar el día. Ajá. Mañana es viernes. ¿Es jueves santo? ¿Viernes qué? Tiene un nombre, ¿no? Tiene nombres. Sí, claro. El viernes. Viernes. No, es que es como que sábado de gloria, domingo de resurrección. Pero estamos en este momento de Semana Santa. También a la gente que trabaja, que tiene un horario de oficina y en estos momentos se encuentra descansando, espero que disfruten mucho. Hagan un maratón paranormal. Un maratón con todo el contenido del Grito de la Llorona, con Cristian Valerio y aquí en el Kirby Podcast. Alain, tus redes sociales, ya para terminar. Nos encuentran como El Grito de la Llorona en todas las plataformas. Estrenamos los miércoles episodio para que no se lo pierdan. Sombra, un placer. Muchísimas gracias y quiero agradecer a toda la producción del Grito de la Llorona. También aprovechar y agradecer a Alex, que ya nos está apoyando también en la edición de este podcast. Gracias a toda la gente que se conectó, a todos los que están ahí platicando en el chat como cada jueves. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves con algo muy aterrador. El archivo negro ha sido abierto. Hasta la próxima.